Una retroexcavadora detiene su marcha al golpear algo sólido, inesperado. No era concreto ni tubería, era piedra tallada. Así comenzó lo que hoy está sacudiendo al mundo arqueológico. Bajo una carretera moderna en Hidalgo, México, se ha descubierto lo imposible. Una pirámide prehispánica enterrada jamás registrada por ninguna institución. ¿Quién la construyó? ¿Por qué estaba oculta? Y lo más inquietante, ¿hay más estructuras como esta bajo nuestros pies? Este hallazgo podría reescribir parte de la historia del centro de México, revelando conexiones olvidadas entre civilizaciones toltecas o aztecas, o incluso algo más antiguo. Y mientras el concreto del siglo XXI se agrieta, el pasado emerge con fuerza, recordándonos algo muy claro. En México, el futuro sigue levantándose, literalmente, sobre las piedras del pasado. Todo comenzó como una jornada más en la rehabilitación de la carretera estatal 105 en las afueras de Ixmiquilpan, Hidalgo. Los trabajadores de la construcción, entre polvo, maquinaria pesada y ruido constante, avanzaban en la excavación para el ensanchamiento de un tramo. Nada fuera de lo común, hasta que una retroexcavadora impactó contra una masa sólida que no aparecía en los planos. El operador pensó que era una roca grande. Intentó moverla. Nada. La palanca hidráulica tembló. El sonido metálico cambió y una extraña sensación se apoderó del ambiente. Lo que parecía un simple contratiempo técnico, pronto reveló algo mucho más profundo. Al bajarse de la máquina, varios trabajadores se acercaron. La capa de tierra se desmoronó un poco y debajo apareció una piedra con marcas simétricas, líneas, relieves, formas que claramente no eran naturales. Uno de ellos lo dijo primero, en voz baja. Esto parece parte de una estructura antigua. El encargado de obra detuvo todo de inmediato. Contactaron al Instituto Nacional de Antropología y Historia, INAH, como dicta el protocolo en caso de hallazgos sospechosos. En menos de 48 horas, un equipo de arqueólogos llegó al sitio. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Tras una inspección preliminar, confirmaron que la estructura no era una formación natural. Lo que la maquinaria había golpeado era la cima de lo que parecía una pirámide escalonada parcialmente enterrada. La porción visible mostraba una mampostería trabajada con precisión. Bloques de piedra volcánica y caliza perfectamente alineados, con un patrón que remitía inmediatamente a la arquitectura prehispánica del altiplano. Las dimensiones eran aún inciertas, pero el equipo estimó que lo descubierto podría ser apenas el vértice de una estructura mucho mayor. Se ordenó detener por completo la obra vial. Cintas de seguridad y vallas metálicas rodearon el lugar, mientras medios locales comenzaban a recoger testimonios y filmaciones. Los propios trabajadores, aún incrédulos, narraban cómo habían sentido algo raro en el ambiente momentos antes del hallazgo. Uno de ellos, Jaime Cruz, contó ante las cámaras: parecía que el suelo vibraba distinto, como si no quisiéramos estar excavando ahí. Algunos comentaron incluso que sus herramientas comenzaron a romperse más fácilmente en esa zona. Los arqueólogos comenzaron a retirar cuidadosamente capas de tierra. Poco a poco surgieron más detalles: una escalinata frontal semienterrada, restos de pigmentos rojos en algunas piedras, e incluso fragmentos cerámicos que ayudaban a acotar su antigüedad. Se hallaron también restos de ceniza y carbón, lo que sugiere que ahí se realizaban rituales con fuego. Lo más desconcertante: ninguna base de datos del INAH o registros locales tenía mención de una estructura de ese tipo en esa ubicación exacta. Era, al parecer, una pirámide completamente desconocida, oculta bajo décadas, quizás siglos, de tierra y, más recientemente, de asfalto. El equipo del INAH no tardó en desplegar una investigación formal. Con herramientas especializadas, comenzaron a documentar cada centímetro expuesto. Lo primero fue una inspección visual. Luego vinieron escáneres de superficie y toma de muestras para análisis de laboratorio. Los resultados preliminares confirmaron las sospechas. Era una estructura ceremonial prehispánica, con características que la vinculaban a culturas mesoamericanas del posclásico temprano, entre los siglos IX y XII después de Cristo. El primer gran impacto fue la calidad de la piedra.
Las losas extraídas mostraban cortes limpios, propios de herramientas de alta precisión para la época. Se identificaron rocas volcánicas de origen local mezcladas con piedra caliza transportada desde zonas más lejanas, lo que sugería una logística compleja y conocimiento avanzado de construcción. Además, los pigmentos rojos y ocres presentes en varias zonas daban indicios de que la pirámide pudo haber estado decorada o utilizada en rituales coloridos. Uno de los hallazgos más llamativos fue una figura esculpida en un bloque angular en la base de la estructura. Se trataba de un rostro con rasgos estilizados, ojos almendrados y una lengua bifurcada que emergía como serpiente. Este detalle levantó una primera hipótesis entre los arqueólogos: la posible relación con Quetzalcóatl o deidades toltecas vinculadas al conocimiento, el viento y la renovación. Además, se encontraron fragmentos cerámicos decorados, con patrones geométricos, algunos con restos de hollín, lo que indicaba que pudieron haber sido usados en rituales con fuego. Estos fragmentos fueron enviados a laboratorios para análisis de termoluminiscencia, buscando determinar con mayor actitud la fecha de fabricación. También se hallaron restos de obsidiana tallada y cuentas de jade, objetos que solían tener valor ritual y político. Las reacciones no se hicieron esperar. La comunidad arqueológica se dividió entre entusiasmo y escepticismo. Algunos expertos señalaron la posibilidad de que se tratara de una construcción menor, quizá una plataforma ceremonial. Otros, sin embargo, estaban convencidos de que lo visible era solo la punta del iceberg. La alineación de la estructura, orientada hacia el equinoccio de primavera, apuntaba a una planificación astronómica intencionada, una práctica común en civilizaciones como la tolteca y la huasteca. La doctora Lorena Escalante, arqueoastrónoma y directora de campo en el sitio, declaró ante medios nacionales: «Esto no es un simple muro o plataforma. La alineación exacta con eventos solares sugiere una función simbólica profunda. Este tipo de construcciones eran templos de observación y centros de poder espiritual». El INAH emitió un comunicado oficial declarando el sitio como zona de resguardo inmediato y advirtió a las autoridades locales sobre la necesidad de realizar exploraciones más extensas antes de reanudar cualquier tipo de obra pública en el área. Lo que había comenzado como un contratiempo en la construcción de una carretera se convertía ahora en una de las revelaciones arqueológicas más inesperadas de los últimos años. Y conforme más expertos se sumaban a la investigación, crecía una pregunta inquietante: ¿qué más podría estar oculto bajo la superficie de Hidalgo? El hallazgo de una pirámide ya era suficiente para alterar la historia local, pero la verdadera intriga apenas comenzaba. A medida que los arqueólogos analizaban el terreno, surgió una hipótesis que cambiaría el rumbo de la investigación. Lo que se había descubierto podría no ser una estructura aislada. Varios indicios apuntaban a la existencia de más construcciones bajo la superficie, enterradas por el tiempo, la naturaleza y el avance urbano. Todo partió de las irregularidades en el subsuelo. Al utilizar un escáner de penetración terrestre, una tecnología conocida como GPR o Ground Penetrating Radar, el equipo técnico detectó patrones anómalos, líneas rectas, ángulos y formaciones subterráneas que no respondían a procesos naturales. Estas anomalías estaban alineadas con la orientación de la pirámide y se extendían a lo largo de casi 400 metros hacia el norte y 200 hacia el este. Lo que en un principio parecía un hallazgo único, empezó a perfilarse como parte de un complejo arquitectónico completo, probablemente sepultado durante siglos. Algunos miembros del equipo especularon que podría tratarse de una antigua plaza ceremonial, con patios, altares, escalinatas y otras estructuras todavía ocultas. La tecnología LIDAR, utilizada desde aviones o drones para mapear el terreno con rayos láser, fue solicitada para confirmar los datos desde el aire. Si bien el proceso tardará semanas en completarse, los primeros informes coinciden con lo registrado en tierra. Existe un patrón de construcción en el subsuelo, invisible al ojo humano, que sugiere una planificación urbana ancestral. Este descubrimiento ha despertado comparaciones inevitables con sitios como Teotihuacán o Tamtoc, donde ciudades completas estuvieron siglos ocultas bajo campos, montañas o incluso pueblos modernos. La posibilidad de que Xmiquilpan albergue un asentamiento prehispánico de dimensiones significativas ha capturado la atención nacional e internacional.
Pero, ¿por qué no se descubrió antes? La explicación está en la geografía y el desarrollo urbano. La zona ha estado habitada continuamente durante siglos. Las capas superiores del suelo fueron alteradas por la agricultura, luego por caminos rurales y más recientemente por infraestructura moderna. Estas actividades cubrieron, fragmentaron y distorsionaron cualquier indicio superficial. Además, las condiciones del terreno, altamente erosionado y de sedimentación mixta, dificultaron los estudios previos. El INAH reconoció que la región había sido catalogada como de bajo potencial arqueológico, por falta de evidencias visibles. Ahora, esa clasificación está siendo reevaluada por completo. La posibilidad de que múltiples estructuras estén escondidas ha encendido el debate sobre el alcance real de las culturas tolteca y huasteca en esa región. Algunos expertos proponen incluso la existencia de un asentamiento mixto, una zona de confluencia cultural que sirvió como punto estratégico entre el altiplano y la huasteca. El misterio crece también en torno a lo simbólico. Si las alineaciones astronómicas de la pirámide se repiten en otras estructuras enterradas, podría tratarse de una ciudad planificada con fines rituales, donde cada edificio representaba un componente del calendario o cosmología prehispánica. Una teoría fascinante plantea que toda la ciudad podría haber sido diseñada como una réplica del cosmos, con estructuras representando al Sol, la Luna, Venus y los puntos cardinales. Si esto se confirma, sería una revelación sin precedentes sobre el nivel de conocimiento astronómico y espiritual de los antiguos habitantes. Las autoridades locales ya discuten la creación de un perímetro de protección mayor, mientras investigadores insisten en ampliar las excavaciones. Sin embargo, el costo, la burocracia y la infraestructura existente complican los avances. Parte de lo que podría ser una plaza ceremonial yace justo bajo la carretera, o bajo viviendas. La historia está literalmente enterrada, y el misterio no es si hay más por descubrir, sino cuánto tiempo más permanecerá oculto. Una de las preguntas clave que surgió tras el hallazgo fue: ¿quién construyó esta pirámide? Las hipótesis se dividen principalmente entre dos culturas profundamente enraizadas en la historia de Mesoamérica: los toltecas y los huastecos. Ambas civilizaciones habitaron regiones cercanas, pero con diferencias culturales y arquitectónicas marcadas que ahora alimentan un intenso debate entre los especialistas. Los toltecas, con su centro ceremonial en Tula, Hidalgo, florecieron entre los siglos IX y XII después de Cristo, coincidiendo con la fecha estimada para esta estructura. Fueron maestros constructores conocidos por sus pirámides con columnas atlantes, relieves simbólicos y un profundo conocimiento astronómico. La orientación de esta pirámide hacia el equinoccio de primavera es un rasgo recurrente en sus templos, especialmente los dedicados a Quetzalcóatl, deidad central en su cosmovisión. Además, el estilo de mampostería descubierto, bloques regulares, alineados con precisión y uso de piedra volcánica, se asemeja al de las construcciones toltecas, particularmente en cuanto a proporción y acabado. La escultura hallada con una lengua en forma de serpiente y ojos almendrados también refuerza esta teoría, ya que símbolos serpentinos eran comunes en la iconografía tolteca. Sin embargo, otros expertos han propuesto una conexión con la cultura huasteca, cuyo territorio cubría el norte de Veracruz, parte de San Luis Potosí y el este de Hidalgo. Los huastecos también construían templos piramidales, aunque de menor escala, y eran reconocidos por sus esculturas antropomorfas, el uso de pigmentos intensos y sus rituales vinculados al agua y la fertilidad. La presencia de acena y restos de carbón sugiere prácticas rituales que coinciden con estas tradiciones. Un detalle que alimenta esta hipótesis es la posición geográfica del hallazgo. Ixmiquilpan se encuentra en una zona de transición cultural entre el altiplano y la huasteca, lo que históricamente propició intercambios, migraciones y fusiones entre distintas etnias. No sería raro que lo descubierto perteneciera a una civilización híbrida, con elementos arquitectónicos y religiosos de ambas culturas. Algunos investigadores incluso sugieren la existencia de un centro ceremonial compartido o una ciudad que sirvió como nexo comercial, espiritual y político entre toltecas y huastecos. Esta teoría gana fuerza al considerar los patrones de asentamiento de la época, donde ríos, rutas naturales y pasos montañosos conectaban diversas regiones. La posibilidad de que esta pirámide represente una fusión cultural no es solo arqueológicamente fascinante, sino profundamente simbólica. Hablaríamos de una ciudad en la que distintas cosmovisiones convivieron, compartiendo conocimientos, rituales y técnicas de construcción.
Y esa mezcla, lejos de diluir identidades, pudo haber dado origen a una expresión arquitectónica única, aún no documentada en los registros oficiales. Por ahora, ni el INAH ni los investigadores han emitido una conclusión definitiva. Se requieren más excavaciones, análisis comparativos y estudios de ADN en restos orgánicos si se llegan a encontrar. Pero cada piedra removida parece contar una historia donde los límites entre culturas se difuminan y lo que emerge es una narrativa mucho más compleja que cualquier teoría anterior. Una de las preguntas clave que surgió tras el hallazgo fue ¿quién construyó esta pirámide? Las hipótesis se dividen principalmente entre dos culturas profundamente enraizadas en la historia de Mesoamérica, los toltecas y los huastecos. Ambas civilizaciones habitaron regiones cercanas, pero con diferencias culturales y arquitectónicas marcadas que ahora alimentan un intenso debate entre los especialistas. Los toltecas, con su centro ceremonial en Tula, Hidalgo, florecieron entre los siglos 9 y 12 después de Cristo, coincidiendo con la fecha estimada para esta estructura. Fueron maestros constructores, conocidos por sus pirámides con columnas atlantes, relieves simbólicos y un profundo conocimiento astronómico. La orientación de esta pirámide hacia el equinoccio de primavera es un rasgo recurrente en sus templos, especialmente los dedicados a Quetzalcóatl, deidad central en su cosmovisión. Además, el estilo de mampostería descubierto, bloques regulares, alineados con precisión y uso de piedra volcánica, se asemeja al de las construcciones toltecas, particularmente en cuanto a proporción, técnica y acabado. La escultura hallada con una lengua en forma de serpiente y ojos almendrados también refuerza esta teoría, ya que símbolos serpentinos eran comunes en la iconografía tolteca y se asociaban con poder y sabiduría. Sin embargo, otros expertos han propuesto una conexión con la cultura huasteca, cuyo territorio cubría el norte de Veracruz, parte de San Luis Potosí y el este de Hidalgo. Los huastecos también construían templos piramidales, aunque de menor escala, y eran reconocidos por sus esculturas antropomorfas, el uso de pigmentos intensos y sus rituales vinculados al agua, la fertilidad y los ciclos agrícolas. La presencia de ceniza y restos de carbón sugieren prácticas rituales que coinciden con estas tradiciones. Un detalle que alimenta esta hipótesis es la posición geográfica del hallazgo. Ixmiquilpan se encuentra en una zona de transición cultural entre el altiplano y la Huasteca, lo que históricamente propició intercambios, migraciones y fusiones entre distintas etnias. No sería raro que lo descubierto perteneciera a una civilización híbrida, con elementos arquitectónicos y religiosos de ambas culturas. Algunos investigadores incluso sugieren la existencia de un centro ceremonial compartido o una ciudad que sirvió como nexo comercial, espiritual y político entre toltecas y huastecos. Esta teoría gana fuerza al considerar los patrones de asentamiento de la época, donde ríos, rutas naturales y pasos montañosos conectaban diversas regiones culturales de manera estratégica. La posibilidad de que esta pirámide represente una fusión cultural no es solo arqueológicamente fascinante, sino profundamente simbólica. Hablaríamos de una ciudad en la que distintas cosmovisiones convivieron, compartiendo conocimientos, rituales y técnicas de construcción. Y esa mezcla, lejos de diluir identidades, pudo haber dado origen a una expresión arquitectónica única, aún no documentada en los registros oficiales. Por ahora, ni el INAH ni los investigadores han emitido una conclusión definitiva. Se requieren más excavaciones, análisis comparativos y estudios de ADN en restos orgánicos, si se llegan a encontrar. Pero cada piedra removida parece contar una historia donde los límites entre culturas se difuminan y lo que emerge es una narrativa mucho más compleja que cualquier teoría anterior. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en torno a la estructura fue su alineación astronómica. Desde los primeros análisis, los arqueólogos notaron que la pirámide no estaba orientada al azar. Su escalinata principal apunta exactamente hacia el punto donde el sol se eleva durante el equinoccio de primavera, un evento clave en muchas culturas mesoamericanas. Este detalle cambió por completo la percepción del hallazgo. Ya no se trataba solo de una construcción enterrada, sino de un templo diseñado con precisión matemática para interactuar con los ciclos celestes. Según los expertos, esto sugiere que la estructura tenía una función ceremonial profunda, probablemente ligada a los ciclos agrícolas y las deidades solares. El equinoccio marcaba el inicio del tiempo de siembra y era considerado un momento de renovación espiritual y conexión con las fuerzas del universo. En sitios como Chichén Itzá, Teotihuacán o Tula, estas alineaciones eran intencionadas y formaban parte de rituales masivos. El hecho de que esta pirámide comparta ese rasgo refuerza su importancia cultural y simbólica.
El análisis con brújulas geodésicas, simulaciones por software y observación solar directa confirmó que el eje de la estructura tiene una desviación mínima de menos de 1 grado con respecto al amanecer del 21 de marzo. Para una civilización sin tecnología moderna, ese nivel de exactitud revela un conocimiento astronómico avanzado, transmitido de generación en generación. Pero hay más. Se encontraron pequeños canales tallados en la piedra que podrían haber sido usados para observar el paso de la luz solar en momentos específicos del año. Uno de ellos genera un haz de luz que, durante el amanecer del equinoccio, cae exactamente sobre una escultura en la base de la escalinata. Este efecto visual podría haber simbolizado el descenso de una deidad o el inicio de un ciclo sagrado. Este tipo de fenómenos, conocidos como hierofanías solares, eran comunes en templos dedicados al sol, al maíz o a Quetzalcóatl. El hecho de que ocurran en esta pirámide no solo la vincula con otras ciudades sagradas, sino que plantea la posibilidad de una red de conocimiento compartido entre culturas aparentemente distintas, lo que refuerza la idea de un legado mesoamericano interconectado. Incluso se teoriza que el complejo completo podría haber funcionado como un calendario tridimensional, en el que cada estructura marcaba un evento astronómico: solsticios, eclipses, fases lunares. Un sistema ancestral que no solo organizaba el tiempo, sino también el sentido de la vida. La alineación también refuerza la hipótesis de que la zona era mucho más que un punto habitacional. Era un centro ceremonial, astronómico, donde los ciclos del cosmos dictaban la vida cotidiana. En otras palabras, este no era solo un lugar para vivir, era un sitio para entender el universo y conversar con los dioses. Una de las preguntas más desconcertantes del caso es también una de las más simples. ¿Cómo pudo una pirámide permanecer oculta durante tanto tiempo, justo bajo una carretera? La respuesta se encuentra en una combinación de factores geográficos, históricos y administrativos. Primero, el terreno donde fue hallada ha sido utilizado durante siglos para diferentes fines, desde zonas agrícolas en la época colonial hasta rutas de comercio y tránsito en tiempos modernos. Cada uso fue cubriendo lentamente los rastros visibles, enterrando la estructura bajo capas de tierra, grava y finalmente asfalto. Segundo, la región de Ixmiquilpan había sido catalogada por décadas como un área de bajo potencial arqueológico, debido a la falta de vestigios en superficie. Esto llevó a que no se priorizaran estudios profundos ni monitoreos durante obras públicas. El presupuesto para investigaciones preventivas en zonas no prioritarias es limitado y muchas veces se reduce a simples inspecciones visuales. Además, las construcciones urbanas modernas, como carreteras, drenajes y viviendas, fragmentaron el terreno. Esto dificultó la detección de patrones arquitectónicos que normalmente ayudarían a identificar sitios antiguos desde imágenes aéreas o mapas topográficos. Otro factor fue la erosión y sedimentación natural. Las lluvias, los cambios en el cauce de ríos cercanos y el movimiento del suelo fueron alterando el relieve original. En otras palabras, la pirámide fue literalmente tragada por el tiempo y la tierra. Paradójicamente, fue el mismo avance urbano que ocultó el sitio el que lo reveló. Al excavar para ampliar una carretera, la maquinaria moderna rompió el velo del pasado. Este descubrimiento es un recordatorio claro. No todo lo enterrado está perdido, y aún quedan secretos bajo nuestros pies, esperando ser redescubiertos por accidente o por curiosidad. Este descubrimiento no es solo un golpe de suerte arqueológico. Es un espejo que nos obliga a mirarnos con otros ojos. México sigue caminando sobre su historia sin detenerse a verla. En la prisa por construir el futuro, muchas veces olvidamos que ese futuro se levanta literalmente sobre las piedras del pasado. Una pirámide, dormida bajo tierra y concreto, ha esperado siglos para ser escuchada. No fue descubierta por tecnología espacial, ni por una expedición internacional, sino por una retroexcavadora, por accidente. Y sin embargo, su mensaje es claro y profundo. Hay más historia enterrada de la que estamos dispuestos a aceptar. ¿Cuántas ciudades antiguas viven ocultas bajo carreteras, casas, bodegas o edificios modernos? ¿Cuántos secretos estamos ignorando solo porque no sabemos dónde buscar?
o porque no queremos mirar. Lo que hoy consideramos infraestructura, hace siglos fue un centro ceremonial, un templo, un lugar sagrado. Esas piedras, ahora rotas o cubiertas de asfalto, fueron testigos de rituales, ciclos solares, nacimientos y muertes. Y sin embargo, se les ha negado la palabra. No se trata solo de proteger el patrimonio, sino de entender que estas estructuras no son ruinas muertas. Son piezas vivas de quienes fuimos, fragmentos latentes de identidades, lenguas, cosmovisiones y memorias que aún tienen algo que decir. Y también son claves de lo que podríamos volver a ser, si nos atrevemos a escucharlas. El hallazgo en Hidalgo no es el fin de una historia. Es apenas una página que se ha revelado en un libro mucho más antiguo y aún por descifrar. Es una invitación a mirar el suelo que pisamos con respeto, con curiosidad, con humildad y con paciencia. Porque a veces, para avanzar verdaderamente hacia el futuro, no basta con mirar al frente. A veces hay que mirar hacia abajo y excavar.